tengo el gusto de entrevistar a Rolando Gudiel, más conocido como Hechu. Es licenciado en música, también licenciado en medicina veterinaria y catedrático de la Universidad de San Carlos. Es bajista, reconocido en la escena del jazz sobre todo. Así que, Hechu, te doy la palabra para que puedas contarnos un poco de cómo iniciaste en el mundo de la música. Bueno, gracias primero por la entrevista, Jorge, muy amable, gracias por tomarlo en cuenta y también a todos los compañeros de la U y en especial también a Byron por promover estas actividades que son muy valiosas. Viéndolo, digamos, como parte técnica, empecé en el colegio a principios del 1980, en la orquesta del Don Bosco. Entré como guitarrista, pero me pasaron como bajista. Estaba Amílcar Guevara, que es un gran músico, y él nos dirigía en ese momento. Y me pasó al bajo, porque el bajista ya no llegó, entonces por cercanía yo pasé al bajo. A partir de ahí pues empecé a enrolarme en el bajo y me gustó mucho el bajo, y a partir de ahí me quedé en ese instrumento. Ahora, si fuéramos un poquito más atrás, no tan técnico, mis papás me regalaron una guitarra ahí por el 78, 77 y estudiaba la guitarra por mi cuenta con un método. Yo siguiendo el método y estudiando la guitarra de manera técnica, pero no era así como no tocaba mucho, digamos. Ese tal vez fue un poco más el inicio en la cuestión musical, unos grupos de primaria, guitarras así, digamos, de juguete, entre comillas, ¿no? Incluso ahorita tengo aquí un ukulele, que fue realmente uno de los primeros instrumentos que tuve, y hasta hace poco me di cuenta que era un ukulele. Me lo regalaron hace unos, no sé, tenía como 7 años, 8 años. Algo así. Entonces, esos fueron como los primeros tanes, ¿verdad? Pero digamos ya más metódicamente a nivel de los 1980 en el Colegio Don Bosco. Y ya a nivel de calle, digamos ya a nivel de profesión, a partir de finales de 1983. Ya con grupos tocando fiestas, con grupos de jazz, haciendo grabaciones, arreglos, etcétera. Un poco de composición también. Pero ese, digamos, más o menos fue la fase inicial. Y a partir de ahí, pues, ya el recorrido, básicamente, haciendo práctica musical, tocando. Eso ha sido realmente la formación principal. Y a la hora de tocar, de interpretar ya en conciertos y estos toques que van surgiendo, ¿qué sensaciones tenés? Pienso que son es como dos caminos principales. Fíjate. A veces uno como que se metaliza mucho y las actuaciones o los toques, ¿verdad? Que les decimos se vuelven como algo mecánico. Y uno dice, bueno, voy a ir a tocar, llego, armo, tocamos, desarmo y me regreso y la apaga, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, a veces uno puede volverse un poco mecánico y perderle el gusto de tanto tocar, digamos, de tanto ir a tocar. Pero otras veces hay ciertos eventos que son como más peculiares, requieren más estudio, requieren otro nivel de compenetración, más exigencia también. Y esos son los que uno dice, bueno, aquí no solo voy a tocar a huesear, como decimos, ¿verdad? Ujú. Incluso sin ensayo. Este otro tipo de actividades sí lo tengo que hacer con más disciplina porque tengo, por ejemplo, una sección de solista o es música más difícil. A veces uno tiene que pasar 2, 3 o más semanas estudiando un tema, algo así. Entonces, esos conciertos ya son un poco más de presión, un poco más de tensión, pero dejan otro tipo de disciplina y enriquecimiento. Entonces, yo creo que el balance entre los dos puntos habría que tener, ni volverse demasiado metálico y que se vuelva algo aburrido y se le pierde el gusto, pero tampoco el otro balance que uno se llegue a estresar mucho y toque muy poco, aunque sea de alto nivel, pero de pocos conciertos. Entonces creo que el Ya. balance es importante. Cuando uno lo mira así ya después de los años, uno dice realmente hacer música es algo fabuloso. O sea, cómo lograr integrar 4, 5 o 3 músicos y lograr hacer algo al mismo tiempo realmente hacerlo no es tan sencillo y es único. Y la otra sensación también eso además de tener esas actividades como más o menos cotidianas, ya cuando regreso otra vez a la actividad musical, ¿no? Ya en vivo, es importante también tener esa parte de disciplina
de hacer estudio en ciertos conciertos que son muy puntuales, ¿verdad? Que son muy vitales. Creo que ahorita se puede aprovechar, aunque no es tocar en vivo, pero el hecho de grabar, por ejemplo, creo que hay que recuperar la disciplina de la grabación. Ujú. Pues se ha podido aprovechar con todos los sistemas de computación y todas eh, todos los sistemas para poder grabar en computadora. Entonces podemos aprovechar para recuperar la grabación. Eso se ha perdido mucho. Es otro nivel, ¿verdad? La grabación es... Y aprovechar que los recursos no están tan caros, ¿verdad? Digamos, las interfaces no son excesivamente caras. Ujú. Ahora casi todos tenemos, entonces es un... Hay que sacarle lo bueno a esta fase. Respecto a esto que hablamos de estar en toques, de tener un estudio musical, eso requiere tiempo. Entonces me surge la duda de cómo puedes manejar ser músico, ser veterinario, o sea, tu trabajo de veterinaria y tu trabajo de catedrático. ¿Cómo manejas ese tiempo? Si tiene que ser por esto de que muchas veces nos dicen, no estudies música porque eso no te va a dar de comer. ¿Tiene que ver con eso? ¿Cómo lo manejas? Como dicen la pregunta del millón, ¿no? Ahora mi papá no me pregunta eso, pero antes recuerdo que me preguntaba. Me decía, bueno, ¿vos sos un veterinario con habilidades de músico o un músico con habilidades de veterinario? Decía. O sea, como preguntando, bueno, ¿en dónde andas, ¿no? ¿Dónde estás parado? Y lo relaciono eso también con, yo trabajé una vez en San José Pinula, en una institución del Estado, es la Secretaría de Bienestar Social, que trabaja con niños que estaban detenidos. Era un sistema que se tenía. Ahora es un poco diferente, pero sigue estando ahí esa granja. Y ahí recuerdo que había un psicólogo y él me decía, mire, usted tiene una gran ventaja, dice, porque tiene por un lado la carrera veterinaria, por otro lado tiene la carrera musical. Dice, entonces, si en algún momento no le da una, en ese momento tal vez le ayuda a la otra. Dice. No se me olvida eso que decir también. Entonces ese balance es un poco difícil por el tiempo, principalmente es cuestión de tiempo, porque implica, si por ejemplo voy a estudiar bastante para un concierto, a lo mejor tendría que utilizar menos tiempo para una actividad, ya sea docencia o de veterinaria. O al revés, si estoy en una actividad muy metido dentro de, por ejemplo, un estudio de ecografía, por ejemplo, que es la rama que más trabajo, o radiología, a veces uno no va a estudiar tanto el concierto. Sí. Entonces, ese balance de tiempo es el que hay que ir guardando, ir haciendo ese tiempo, balancear esos horarios, pero creo que se logra. Yo tal vez porque así comencé la música, tal vez por eso no siento el choque tan drástico, porque así comencé en la música, en el Don Bosco, pues así era en el colegio. Teníamos la orquesta por un lado, pero también cubríamos nuestras clases normales, ¿verdad? Entonces, siempre fue como ir a la par uno del otro. Y cuando entré a la universidad, pues sí, esa misma dinámica, ¿no? Entonces, por lo menos no lo siento extraño. Creo que otro punto es también que, digamos, intercalar esas actividades, aunque parecen como dispares, pero es como que uno descansara de una mientras hace la otra. Es algo Sí. así, ya como pensarse un poco, hacer algo así. Y las dos se disfrutan. Y el otro punto es que lo que se trabaja en una rama, digamos, en el área, digamos, de la parte de docencia o en la parte, digamos, de imágenes diagnósticas o en la parte de música, cada una da sus frutos diferentes y todas son distintas, ¿no? Yo no me imagino cómo sería si no hubiera estudiado en la facultad, por ejemplo. No sé qué tipo de pensamiento tendría si hubiera sido exclusivamente músico. O al revés, no sé cómo hubiera sido mi vida siendo, digamos, si no hubiera tenido la parte artística, siendo exclusivamente veterinario. No me imagino con mis años ahorita cómo sería mi vida, ¿no? Pero viéndolo también en lo económico, hay épocas en que la música me sostuvo bastante, digamos, principalmente al inicio, digamos, de la parte de la carrera. Había oportunidad de tocar bastantes veces, un poco cansado tal vez, pero uno está joven, entonces aguanta un poco más. Entonces me daba chance, me hizo chance como poder mantenerme económicamente mucho tiempo. Y en esta época, por ejemplo, que está dura la situación en cuestión Sí. de tocar en vivo, incluso grabar y todo, realmente
el trabajo en la universidad pues me ha sostenido realmente increíblemente. También es más o menos cargado, pero la universidad pues nos hace una paga, un salario constante, no ha habido problemas hasta el momento, ¿verdad? Entonces ahí me recordé entonces del psicólogo que me decía lo de viendo es primero que uno le guste lo que está haciendo, porque eso ayuda a trabajar más. Solo tener cuidado de no saturarse ni estresarse en exceso, creo que sería un punto, pero hallarle el gusto a las cosas. Y buscar los puntos de la disciplina para mantener las dos cosas, ¿no? O las tres o cuanto sea. Volviendo a la música, Ujú, ahora hablemos un poquito del área de composición. Supe ujú. que has compuesto algunas cosas. ¿Podrías hablar algo sobre alguna de tus composiciones? Digamos, mi experiencia en componer no ha sido tan vasta como la de tocar, por ejemplo, o la de dar clases en música, principalmente en bajo, en academias principalmente. Y ha sido menos, pero siento que ha sido como que enriquece mucho el hacer composición. Em, si quisiera hacer la comparación, yo admiro realmente a los verdaderos compositores porque ellos componen y están haciendo y haciendo. Hablábamos, por ejemplo, hace un ratito, por ejemplo, de Joaquín Orellana, por ejemplo. Él no deja de componer, por ejemplo, y lo que hace es sumamente interesante. Entonces, a ese nivel, pues de plano no es mi habilidad de composición. Pero me gusta mucho la composición porque lo mete a uno en otro mundo y lo permite ser creativo. Y cuando trabajo más seguido las partes de componer música, uno siente la mente como que trabaja diferente. Esa habilidad o esa actitud que tiene el cerebro en ese momento de estar trabajando y creando. Entonces creo que aunque se haga poco, aunque tal vez uno no sea un genio en la composición o muy prolífico en la composición, tal vez más es el punto, más que genialidad, más ser prolífico. Eh, Creo que es bueno hacerlo, sea a nivel sencillo, sea a nivel avanzado. Es importante componer porque uno está creando lo que no existe. Entonces es importante esa área de composición. Ahorita, por ejemplo, he estado trabajando un tema que me he metido un poquito más en ese tema y estoy utilizando el programa MuseScore. Sí. Le permite uno escribir, va haciendo uno la partitura en la computadora y como lo va sonando al mismo tiempo, entonces uno va oyendo cómo queda el arreglo. Y tiene instrumentos sinfónicos, entonces a mí me gusta esa como amalgama entre área sinfónica y jazz, marimba. Estoy trabajando ese tema de esa manera. Y, y realmente es muy interesante, quedan cosas muy interesantes y jugar con la armonía, las voces. Entonces la experimentación es muy interesante y salen cosas muy bonitas. Ahorita estaba probando otras cosas también. Por ejemplo, trabajar arreglo para un quinteto de vientos, por ejemplo, un quinteto de maderas, mezclar con la marimba, meter pícolo. Entonces uno encuentra un montón de cosas interesantes y cosas que de otra manera tal vez no se hubieran hecho, ¿no? Entonces pienso que hay que trabajar composición, buscar un programa de escritura, en especial, digamos, si ya se conoce la escritura musical y trabajar la composición. Y creo que es bueno verlo escrito, porque uno entiende visualmente cómo que es. Y otra experiencia bonita que he tenido con composición ha sido con la Marimba de Bellas Artes. Hace ya varios años grabamos un tema de mi autoría que se llama La despedida del POC, que es como inspirado en el que llamábamos Pato POC, Sí. que estaba en el lago de Titlán, ¿no? Entonces se inspiró en su extinción porque pues, ya pues el POC ya no existe. Eh, y trabajamos un tema y lo grabamos con la Marimba de Bellas Artes y quedó el trabajo muy interesante, muy bonito. Porque creo que es muy importante trabajar con esa idea de usar lo nuestro, lo propio. La marimba, digamos, uno de los elementos muy importantes en eso, para generar nuestro sello propio, ¿no? Sí. Esa composición se trabajó, digamos, siempre orientado con sentido de armonía de jazz, pero usando la marimba como base y mezclándolo con el bajo eléctrico en algunas partes melódicas, ¿no? Y, y tuvo la base también la idea de un son, como en 6 octavos, solo que pasado a 5 cuartos realmente. O sea,
le pusimos jazz song en 5/4, así le pusimos. Porque tiene, digamos, un poco la sensación del son, la estructura del son, digamos, como la sonoridad del son, podemos decir. Pero pensado en 5/4, ¿verdad? Entonces fue también una experiencia muy bonita, esa parte. Por eso ahí sí que insto a todos los, en especial los jóvenes, que produzcan, trabajen, desarrollen la creatividad, compongan, busquen como cosas nuevas, ¿verdad? Porque sí, hay que componer. Y lo bueno del joven es que eso me doy cuenta, digamos, soy de unos grupos de jóvenes ahora, y lo importante es que producen y lo graban. Y ya tienen una producción rápida, entonces eso es bueno. Hay que aprovechar esa parte. Y ese es uno de los puntos que a veces me deja duda de lo que hablamos antes de la grabación, de, de por qué enseñar arte, por qué formar nuevos músicos cuando van a salir a un medio que es tan drástico con el músico. Salimos a la calle a hacer arte y se paga tan mal el arte, tanto en lo económico como en la valoración. Sí, haciendo una crítica a nuestro país, espero no pelearme con nadie, sinceramente, pero realmente somos, en general, somos un país que no valora el arte, en general. No lo valoramos tanto como para pagar por él, y creo que peor aún, no lo valoramos como esencia cultural. No es tal vez que sea maldad de nosotros los chapines, sino que creo que mucho es de falta de conocimiento y de ese trabajo de valoración. Mucho educativo también, ¿verdad? La educación en general. Sí, En las casas como en los sistemas educativos, ¿no? Nos falta valorar más todavía. Y que sea también un producto de alta calidad. Ese es el otro sí, punto. Porque eso nos decía, no se me olvida también Pablo Alvarado decía en una columna que tenía, que también uno dice, él ponía más o menos con esa idea. Apóyenme porque soy artista nacional. Esa es como la frase, ¿no? El artista nacional. Y que por ser artista nacional se nos tiene que apoyar. Pero muchas veces lo que hacemos como artistas nacionales no tiene el nivel de calidad tan alto. Entonces, nos van a apoyar porque somos artistas nacionales y no tanto porque sea de alta calidad nuestra producción, ¿no? sí, Entonces, eso que deben ser las dos cosas. Que nos apoyen porque somos artistas guatemaltecos, pero también que nos apoyen porque estamos dando un producto buenísimo, ¿no? Una ujú, fusión buena, una grabación muy buena, una producción muy buena, una composición muy buena, un arreglo muy bueno, por ejemplo, que se nos valore también por eso. Ahí es la responsabilidad de nosotros como músicos, ¿no? Como productores. Muchas gracias, Hechu, por tu tiempo que nos diste con tus respuestas. Son muy valiosas para nosotros y también saber que seguís dentro del medio de la música y seguís aportando arte a Guatemala y para nosotros es importante este tipo de investigaciones porque Sí, muchas veces no conocemos lo que tenemos y como sí, Byron Sosa nos decía, sí, que debemos conocer lo que tenemos para poder valorarlo y crear nosotros cosas sabiendo la historia, ¿verdad? sí, pues partir de lo que ya se ha trabajado, porque hay un camino Sí, hecho. Pero ustedes como jóvenes lo van a mejorar seguramente, van a hacer mejores cosas. Pero hay una base que está de antes, ¿no? Y sí, comparto cabal esa idea. Entonces sí, es importante y qué bueno que Byron, bueno, yo le iba a decir Byron, bien confiado, pero el licenciado Sosa sí, dejó este trabajo porque sí, eh, cabal nos ayuda a reconocer lo que tenemos y lo tenemos cerca. Tenemos sí. a gente aquí cerquita y son un montón, son una cantidad increíble. Pues bueno, un gusto de veras y espero que lo que hablamos ahorita pues les sea de utilidad y se multiplique también, ¿verdad? Muchas gracias. Los resultados.